Maina Saez. Bueno, ante todo quiero daros las gracias, como siempre, por estar ahí de forma incondicional, todos los que estáis, los que participáis en el sorteo, los que comentáis todos los días, y recordaros que sin vosotros no tendría ningún sentido el canal. Lo he dicho muchas veces, pero hay que reconocerlo porque es así. Bien, para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero y deseo de corazón que los vídeos os ayuden y sobre todo que poquito a poco os vayáis conociendo un poquito más, porque al final esa es mi máxima. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues yo os agradecería que lo compartierais, y si os gusta, pues que le deis a like. Bien dicho esto, vamos a pasar al interactivo de hoy, que en este caso es el consejo diario de hoy martes, y para ello tenemos tres opciones, ¿de acuerdo? Tenemos la opción número 1, que es la pluma de color naranja, la opción número 2, que es la pluma de color amarilla, la opción número 3, que es la pluma de color azul. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo habitualmente no doy tiempo para elegir. Así que si no lo tenéis claro, podéis pausar el vídeo y luego reanudarlo. Podéis ver una, dos o tres opciones, como vosotros lo sintáis. Pero es muy importante que os quedéis solamente con aquello que realmente os resuena, no con lo que queréis escuchar, sino con aquello que tiene un sentido en vuestro momento personal de vuestra vida. Bien, es un poco como hacer un ejercicio de coherencia. Yo estoy escuchando un mensaje y este mensaje tiene sentido para mí o no tiene sentido para mí, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a apartar estas opciones, las vamos a dejar en un ladito para que no nos molesten. Y vamos a colocar la pluma de color naranja, que se ve aquí bien en medio, y para ello os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y vamos a ver cuál es el consejo, mensaje que tenemos para hoy martes. Opción número 1, pluma de color naranja. La vamos a colocar aquí mejor. Vamos allá. Bueno, fijaros, en este caso lo que nos está marcando aquí la tirada es que estamos en un momento en el que tenemos que plantearnos seriamente en qué posición estamos, ¿no? Qué es lo que queremos y de qué manera lo queremos, y si realmente estamos haciendo aquello que queremos o no. Bien, es como un poco un examen, ¿no? Yo os diría que esta tirada para mí me llega mucho la información como que es un examen entre vosotros mismos, no es una cuestión de que tengáis que demostrarle nada a nadie, ni muchísimo menos, pero sí que es una cuestión de que tengáis claro qué es lo que queréis, ¿de acuerdo? Bien, vamos por partes. Fijaros que en esta carta que nos está saliendo aquí, sale la carta de la fuerza, pero lo más importante para mí es de qué manera yo estoy funcionando conmigo, cómo estoy gestionando lo que yo quiero y las expectativas que a lo mejor han podido tener los demás, y en este caso podríamos hablar pues las expectativas que a veces han podido tener nuestros padres, por ejemplo, pongo ese ejemplo, ¿no? Que parece que no, porque parece que hemos elegido nosotros eso, lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Pero hay un gran peso en esas expectativas que de forma inconsciente muchísimas veces no prestamos atención o no somos conscientes de ellas, y esto nos lleva a que tengamos un desequilibrio que es parte de nuestro proceso también de aprendizaje, pero sí que hay que tomar conciencia con esto, ¿de acuerdo? Entonces esta carta nos vendría a decir que deberíamos de plantearnos qué es lo que nos está diciendo nuestra cabeza y qué es lo que nos está diciendo nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál es el deseo interno que tenemos, ese propósito o ese deseo interno que hay dentro de nosotros, de nuestra alma, y qué es aquello que estamos haciendo en pos de lo que a lo mejor esperan los demás o de las expectativas que tenían los demás con nosotros, dejando a un lado quizás lo que nosotros realmente queríamos hacer? ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues cuando estamos haciendo algo que creíamos que queríamos hacer y no nos llena. Esto sería pues el resultado, ¿no? O la confirmación de eso que os estoy diciendo. Entonces, si tú en este momento te encuentras en una tesitura en la que tú sientes que estás ahí, que te está sucediendo todo esto, es porque realmente estás en este momento de autoexamen, como te decía, que te va a llevar a que mires en tu interior, a que te conozcas, a que te reconozcas también, y sobre todo a que empieces a investigar quién eres tú, ¿no? ¿Qué haces aquí o cuál es tu propósito?
Posiblemente este ejercicio ya llevas bastante tiempo haciéndolo, pero ahora es como que está mucho más latente de lo habitual. Con esta carta en el centro nos estaría hablando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y desde qué lugar lo estoy haciendo también, ¿no? Si lo estoy haciendo desde un lugar en el que tengo una comprensión absoluta de esas decisiones que he tomado, o lo he hecho de forma inconsciente y ahora me encuentro que no estoy todo lo realizado o realizada que yo desearía o que yo esperaba con todo el proceso que yo he hecho, ¿no? Podemos hablar pues a lo mejor de que has acabado una carrera o has estado estudiando algo que te hacía muchísima ilusión y ahora que lo has terminado te das cuenta de que no es tanto lo que tú pensabas o creías que ibas a sentir. También podría ser esto. Puede ser que hayas estado luchando por un puesto de trabajo o por conseguir un trabajo concreto y ahora que lo has conseguido te das cuenta de que tampoco es lo que querías o que no te llena tanto como creías. Bien, a veces podemos pensar que es por las circunstancias, porque hay otras cosas alrededor de nuestra vida que nos obligan o nos llevan a que nos replanteemos otras cosas, pero en este caso estoy hablando de ti, de lo que tú realmente quieres y desde qué lugar lo estás haciendo, desde un lado consciente o desde un lado inconsciente. Y aquí es donde tú deberías de prestar atención, deberías de poner el foco, porque es importante, ¿de acuerdo? Bien, esta carta nos invita a que hagamos un ejercicio de búsqueda interior, pero esta búsqueda interior está enfocada a reconocerte a ti, a saber quién eres, qué es lo que quieres y hacia dónde te quieres dirigir, pero sobre todo, a reconocerte a ti mismo o a ti misma de verdad, de forma real, verdadera. No quedarte en la superficie, ¿de acuerdo? Porque si te quedas en la superficie vas a seguir teniendo como una cierta sensación de que no acabas de encontrar tu propósito, no acabas de sentirte lo suficientemente pleno o plena, no te produce toda la felicidad esa situación o esto que tú has conseguido, que evidentemente esto también tendríamos que mirarlo y profundizar el por qué no te sientes feliz. Hay muchísimos factores que te van a llevar a eso, ¿de acuerdo? A que haya una infelicidad. Pero también es verdad de que si tú has hecho todo este proceso, has hecho todo este cambio de forma profunda contigo mismo, contigo misma, te has enfrentado a este tipo de situación que a lo mejor es lo que has hecho de un tiempo a esta parte y ahora te estás dando cuenta de que no era tanto lo que tú creías o lo que tú pensabas, pues es única y exclusivamente porque esto te lleva a que puedas hacer este ejercicio de introspección, de buscar en tu interior, de reconocerte, de saber quién eres. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿te equivocaste en la decisión que tomaste? No. No, para nada. Tú no te has equivocado en absoluto. Esta situación te ha llevado a que llegues a este punto, con lo cual, pues bendecida situación sea, como digo yo. Así que es importante que entiendas que no ha sido en absoluto un fracaso, sino ha sido un logro. Esto te está llevando a que tú hagas ese ejercicio que hace tanto tiempo tenías que haber hecho o tenías que haber profundizado de forma más amplia, por decirlo de alguna manera, que yo no voy a decir que tú ya llevas un periodo de tiempo muy grande haciendo este trabajo, pero es como que te quedabas en la superficie y ahora existe la posibilidad de que realmente tú puedas profundizar de forma, digamos, más amplia, ¿no? Siempre esto tiene que ver con las decisiones que tomamos, ¿de acuerdo? Buscar en nuestro interior no es sencillo, y eso produce una serie de movimientos importantes y también una cierta valentía, con lo cual estás en un momento en el que puedes estar muy movido, muy movida, pero que el camino que estás enfocando hacia el que te vas a introducir va a ser un camino espectacular de cambio y transformación para ti. Al final todo esto te suma, porque al final se trata de eso, te suma. Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a mirar cuál es el consejo que nos quieren dar para hoy martes. Bueno, fíjate, nos sale la carta del rencor. Bien, puede parecer que esta carta no tiene nada que ver con este proceso, con lo que nos están diciendo. Sí que tiene mucho que ver. Aparte de que es un 37 y nos da un número 10, que sería un número 1, nos habla de los inicios, de los comienzos.
pero también nos habla de la capacidad de reconocer en nosotros mismos aquellos dones o aquellas capacidades que hay en nosotros, de profundizar en nuestro interior, de poder ver lo que realmente somos y no hemos podido ver o no hemos sido capaces de ver. Hay un cierto rencor por lo que te ha tocado vivir, por lo que has estado experimentando en tu vida. Hay rabia, hay dolor y son sentimientos humanos y naturales que están ahí. Que yo siempre digo que parece que para vivir de una manera espiritual uno no se puede enfadar ni puede tener rabia, odio o este tipo de cosas. Bueno, es parte de lo que nos toca vivir en este plano humano, con lo cual todas las emociones son necesarias, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que reconozcas que hay este rencor y que hagas un ejercicio de perdón contigo mismo, contigo misma. Yo esto es lo que realmente me plantearía para poder soltar, que esto no deja de ser un cierto lastre, para poder hacer ese camino de viaje hacia tu interior de forma mucho más amplia. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar y vamos a recoger estas cartas. Y te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes. Y vamos a ver cuál es el consejo que tenemos para hoy martes. Opción número 2, pluma de color amarilla. Bueno, fijaros, en este caso realmente lo que nos están marcando es que hay una situación en la que posiblemente nosotros pensamos que tenemos que darle la vuelta a esta situación, ¿no? Es como una cierta sensación de inestabilidad, pero que también tenemos como mucha necesidad de darle la vuelta, de transformar esta situación. Hay algo que debemos de plantearnos respecto a la búsqueda y a la toma de conciencia de determinadas cosas en nuestra vida, ¿no? En este caso, este sería el mensaje que hay aquí. Muy resumido. Nos habla también de observar, ¿no? Desde nuestra parte masculina, desde nuestra parte, digamos, de acción, qué estamos repitiendo, qué estamos viviendo también respecto a lo que sería el clan familiar, desde la parte de lo que serían los padres, los abuelos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero importante tener en cuenta que estamos en un proceso de tratar de equilibrar, ¿bien? Esta situación que se nos presenta nos habla de que el equilibrio siempre está enfocado en uno mismo, en reconocer nuestra parte más lumínica y nuestra parte no tan lumínica, integrarlas y hacerlas nuestras, reconocer que todo eso somos nosotros de alguna forma. Es como que intentamos rechazar esa parte que no nos gusta tanto, pero que es nuestra y que también nos cuesta mucho reconocer de dónde venimos, ¿no? Es como hay cosas que podemos decir en algún momento en el que estamos en una posición en la que yo estoy actuando de una determinada manera en mi vida, que a lo mejor ha actuado pues una abuela mía o mi madre o quien sea, o una tía o una hermana, ¿de acuerdo? Y estamos ahí como rechazando eso, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Bien, ¿por qué pasa eso? Pues porque nosotros pertenecemos a ese clan, quiero decir, hay que reconocerlo, hay que iluminarlo y también deberíamos de darnos cuenta de que al final muchas de las situaciones que nos tocan vivir tienen que ver con ese desequilibrio que estamos viviendo a nivel interior por no reconocer o por no estar equilibrados en ese aspecto, ¿no? Todo es un trabajo, o sea, esto es un trabajo constante, ¿bien? Hay momentos en que parece que hemos quitado una capa, porque yo siempre lo comparo como con una cebolla, ¿no? La cebolla tiene muchas capas y nosotros vamos quitando capas y vamos quitando capas. Entonces, a veces nos da la sensación de que nos hemos trabajado algo, de que algo ya está totalmente trabajado y nada más lejos de la realidad, porque con el tiempo, pues la vida te vuelve a poner en una tesitura en la que te das cuenta que aquello no estaba del todo trabajado y al final es para que tú sigas ahondando y quites una capa más, ¿no? Tomes conciencia primero de ello, porque primero tienes que tomar conciencia de las cosas, si no, no puedes avanzar, no podemos tirar hacia adelante. Pero sí que es verdad de que de alguna manera es como volver a ubicarnos en ese lugar y ser conscientes de que hay que darle una vuelta de tuerca más, como digo yo, ¿no? Esto es importante. Esta carta
Es una carta que normalmente dan como tintes negativos. Para mí es una carta que es restauradora, es regeneradora, nos da la posibilidad de volver a ver las cosas con una perspectiva totalmente diferente, ¿de acuerdo? A veces es necesario que se derrumbe absolutamente todo para que nosotros nos podamos dar cuenta de lo que es realmente importante y necesario en nuestra vida, porque hemos llegado a un punto en el que hemos estado enfocándonos en cosas que realmente no eran tan importantes para nosotros, pero no lo podíamos ver. Entonces, este tipo de situaciones nos llevan a poder ver la situación que realmente importa y lo que es paja poderlo quitar de en medio. Pero claro, para ello, pues llegamos a estos extremos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estás en un momento de regeneración, de transformación, de toma de conciencia y sobre todo de observación, que esto también es muy importante. Tomando en cuenta que tenemos la carta de la templanza adelante, nos estaría hablando de que al final hacia donde te diriges es a tener un equilibrio, a poder ver las cosas desde una perspectiva muchísimo más amplia y que tú puedas también entender muchas cosas que hasta ahora pues te costaban comprender o entender, o las entendías entre comillas a medias. Bien. Para mí esta carta nos hablaría de la guía que tenemos, ¿no? Hay una guía ahí que nos está iluminando, que nos está diciendo presta atención a esta parte porque esta es a la que te tienes que enfocar en este momento, ¿no? Recuerda qué tipo de relación has tenido con tu padre o con tus abuelos, o siempre hablo de la parte masculina en este caso, ¿eh? ¿Qué tipo de relaciones has tenido? ¿Bien? ¿Y qué sabes de ellos? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo han experimentado su vida? ¿Y desde qué lugar tú te estás moviendo o estás repitiendo? Esto es importante prestar atención desde este lugar porque al final nos ayuda a poder entendernos más a nosotros y también nos ayuda de rebote a poder sanar y comprender toda esa situación que vivieron ellos, ¿no? Entonces es importante que tú de alguna forma pienses en esto porque es un poco como el mensaje que hay aquí es que estás buscando, llevas mucho tiempo buscando, esto es lo que yo te diría, que llevas un periodo de tiempo bastante importante buscando respuestas, queriendo entender y comprender por qué algunos bloqueos de tu vida, algunas situaciones que no están fluyendo de la forma que tú querrías o desearías. ¿Por qué tanta dificultad para algunas cuestiones de mi vida? Y todo esto está relacionado a que hay muchas cosas que tienes que profundizar y tienes que ver y tienes que observar, ¿no? Y sobre todo lo que sí que te puedo decir es que la actitud que tienes es de equilibrar todo esto y de dejar atrás todo aquello que es un lastre o que no te deja avanzar. Esto lo tienes bastante claro mentalmente. Lo que no sabes es cómo gestionarlo. Bien, yo te diré que te va a ir llegando la información. Y yo siempre digo que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Y esto es así. Entonces yo creo que tú estás en una fase en la que posiblemente a partir de ahora van a haber muchos cambios. Entonces presta atención en todo esto, observa esta parte de tu clan, de la familia, de lo que sería la parte masculina y a ver qué te llega, a ver qué pasa con todo esto. Yo te aconsejaría dormir con el sumo sacerdote, te lo digo de verdad, durante un periodo de tiempo. Unos días, no hace falta que estés ahí muchos días, ¿de acuerdo? A ver qué pasa, a ver qué te sucede. Como no sabemos cómo va a reaccionar cada uno de vosotros cuando hagáis este ejercicio, pues es posible que para algunas personas no les deje descansar bien y tal. Entonces yo os aconsejo que os esperéis al fin de semana o que tengáis unos días, bueno, pues por ejemplo, si tú trabajas de lunes a viernes, pues que el viernes por la noche te la pongas para dormir y veas a ver si has descansado bien o no. Porque a veces si no duermes bien y tienes que trabajar al otro día, la verdad es que no es nada agradable ir sin descansar a trabajar, pero sí que es cierto de que esta carta te podría dar mucha información de forma inconsciente mientras duermes, ¿de acuerdo? Así que cuando te levantes por la mañana, trata de recordar si has soñado con algo, si tienes una cierta sensación, si te vienen imágenes durante el día o recuerdos o algo que ni te acordabas que aparece en tu mente. Todo esto van a ser pistas y esto es importante, ¿bien? Vale, pues vamos a barajar estas cartas, vamos a ver qué más nos quieren decir. En este caso,
Bueno, fijaros, ha salido una carta volando. Bueno, fijaros, sale la carta del altruismo. Esta carta es muy interesante porque nos habla de que en este caso, respecto a esta tirada, al mensaje que hay aquí, es que quizás deberías de ser más altruista, en el sentido de ser más condescendiente también con esa parte, ¿no?, de tu árbol. A lo mejor hay un enfado, ha habido muchas ausencias. Y al final todo esto también te lleva a que tú repitas o vivas ese enfado o esas ausencias a nivel personal en este momento. Entonces, eh, el hacer este ejercicio, el tomar conciencia de esto, te va a ayudar a que podáis liberar los que están antes que tú y a ti, y sobre todo a los que vienen después, pero sobre todo a liberarte. Entonces practica esto respecto a lo que sería tu parte masculina de la familia, ¿de acuerdo? Y a ver qué tal, a ver cómo van desarrollándose las cosas, pero estoy bastante convencida de que va a haber un cambio, que tú vas a notar esto, ¿no? Os quiero recordar que siempre esto tiene que estar en consonancia con aquello que vosotros os resuena a nivel interno. Si no hay resonancia, es que el mensaje no es para vosotros, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón haberos podido orientar con esta tirada y vamos a recoger estas cartas. Hoy os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y vamos a ver cuál es el mensaje que tenemos para hoy martes, opción número 3, pluma de color azul. Bueno, en realidad, para mí una de las cosas más importantes que nos está diciendo aquí estas 3 cartas nos hablarían sobre todo de ese proceso en el que tú estás tratando de ver las cosas desde un lugar distinto o desde un reconocimiento mayor. Tienes una gran necesidad de entender cuál es tu propósito o qué es lo que has venido a hacer. Tienes como mucho lío con esto. O te sientes como muy bloqueado o muy bloqueada con toda esta situación, pero todo esto está sujeto a un proceso en el que estás inmerso, que para mí esto es importante, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuántas veces te haces la pregunta si estás bien enfocado o bien enfocada? ¿Cuántas veces tienes el pensamiento de que a lo mejor no estás bien alineado, no estás haciendo aquello que realmente deberías de hacer? Estás totalmente como enfocado o enfocada en cosas que al final no es lo que tú querías o lo que tú creías. No pasa absolutamente nada, tenemos que experimentar para saber qué es lo que queremos muchas veces y lo que no queremos. Pero el trabajo verdadero está en buscar en nuestro interior. Bien, a veces no es sencillo, no es fácil, porque hay demasiadas distracciones alrededor de nosotros y dentro de nosotros que no nos dejan ver las cosas con claridad, pero todo tiene un camino y todo tiene, quiero decir, al final llegas al lugar, llegas al destino, ¿no?, que tú quieres llegar si realmente hay esa intencionalidad. Es una cuestión de búsqueda, es una cuestión de tiempo, de paciencia, es algo que ya llevas haciendo tiempo, pero posiblemente es como que has probado varias técnicas o varias cosas o varias, a lo mejor terapias también te diría, y no acabas de dar con el qué, no acabas de sentirte y tal. La verdad es que todo tiene que ver con el que tú primero te ubiques contigo mismo, contigo misma. Es como que necesitas saber el final antes de empezar por el principio. ¿Qué quiere decir esto? Es como si tú estuvieras haciendo una casa y hubieras empezado, yo qué sé, pues por hacer el tejado, lo que se suele decir, iba a decir las paredes, ¿no? Pero sin base y sin nada. Bueno, pues es un poco como que al final tú tienes que centrarte en ti mismo o en ti misma y empezar por esa base. Tú estás en esa base, estás ya empezando a iniciar lo que serían pues las paredes, ¿no?, las separaciones de esa vivienda y tienes su proceso, ¿de acuerdo? Porque no solamente levantar las paredes, luego tienes
pues que hacer otras muchas cosas, ¿no? Serían las regatas, el poner yeso en las paredes, etcétera. Quiero decir, hay muchas cosas que hacer todavía, pero eso no significa que porque todavía haya muchas cosas que hacer, tú no puedas ir encontrándote cada vez mejor y comprendiendo cada vez más las cosas y que tú ya no hayas hecho un trabajo importante. ¿De acuerdo? Porque esto para mí creo que es de vital importancia que lo entiendas, porque da la sensación o puede dar la sensación de que tú todavía estás ahí, bueno, como los inicios, ¿no? Y no es así ni muchísimo menos. Tú ya llevas mucho tiempo haciendo un trabajo de toma de conciencia y de crecimiento personal. Pero sí que es verdad de que te ha dado como la sensación de que has estado como estancado o estancada y al final esto lo que te lleva es a profundizar todavía más, ¿no? Para ti es importante entender y comprender determinadas situaciones de tu vida, iluminarlas sobre todo y llevarlas a un lugar en el que te muestren qué es lo que has venido a hacer aquí, ¿no? O cuál es tu misión o hacia dónde te quieres dirigir. Y esto a veces te produce una cierta desesperación. Es como, no acabo de saber qué es lo que tengo que hacer, no acabo de saber cuál es mi misión, hacia dónde me tengo que dirigir. Y si sé cuál es mi misión o creo saberla, no sé cómo llegar a eso, ¿no? Bien, porque primero hay que buscar ese equilibrio, hay que seguir profundizando en ti y seguir reconociéndote tú para saber realmente quién eres. Esto es importante. Yo sé que hoy el mensaje sale así y que va mucho, es muy similar el primero, el segundo y el tercero de hoy, es cierto, pero bueno, hay matices distintos en cada opción, esto también es cierto. Y bueno, como los mensajes vienen como vienen, que yo lo único que hago es transmitirlos, pues esto es lo que hago, ¿no? Pero sí que quiero que entendáis de que en este caso es como que tienes una cierta necesidad de estar ya enfocado o estar ya haciendo aquello que tienes que hacer. Bueno, y si yo te dijera que estás haciendo en este momento lo que tienes que hacer, quiero decir, ¿te has planteado esto? De que todo llega en el momento que estamos preparados o cuando tiene que ser en función del trabajo que hacemos nosotros a nivel interior. Nosotros, por muchas situaciones que hayamos vivido y muchas cosas que nos hayan tocado experimentar, no significa que tengamos que hacer las cosas de hoy para mañana. Todo tiene un proceso y todos esos procesos nosotros tenemos que vivirlos desde un lugar en el que entendamos que tenemos nuestro ritmo, cada uno tiene su ritmo, ¿bien? Y si tú realmente tienes un propósito verdadero interno de que tú quieres reconocerte, que tú quieres profundizar en ti, eso lo vas a llevar a cabo. Lo que hay que saber es hasta qué punto tú realmente tienes ese compromiso contigo mismo, contigo misma. Entonces, para esa iluminación que tú necesitas tener, yo creo que estás mucho más iluminado o iluminada de lo que tú te puedes llegar a imaginar. En el buen sentido de la palabra digo esto, ¿eh? Pero sí que es cierto de que estás como cansado, cansada de todo lo que has luchado, y yo lo entiendo perfectamente, quiero decir, no estoy juzgando esto ni muchísimo menos, pero también tienes que entender que si todavía estás ahí es porque hay cosas que trabajar todavía. Entonces no te enfades con la situación, intenta de ser objetivo o objetiva, de tratar de entender por qué todavía te encuentras en esta situación, y si estás abierto o abierta, llegará todo lo que tiene que llegar para que tú puedas llevar ese proceso de ir más allá de lo que ha sido hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces todo vendrá poco a poco y se irá iluminando, yo no tengo ninguna duda, de hecho te diriges hacia ese camino, ¿eh? Esta rueda nos hablaría de eso, ¿no? De buscar, de comprender, de entender que estás en un proceso en el que te estás transformando. No eres al 100% consciente de esta transformación. Hay una intencionalidad clara y definida de buscar y de reconocerte tú, y es hacia donde te vas a dirigir o hacia donde estás dirigiéndote. Entonces esto tiene un proceso. Esto no se consigue de hoy para mañana, todo tiene un proceso. Y como siempre digo, tenemos que recordar de que nosotros funcionamos un poco como las cebollas, ¿no? Por capas. Entonces vamos quitando capas hasta poder llegar al corazón, ¿no? En ese aspecto. A veces se consigue en una existencia, otras veces no se consigue, pero sí hay tantas cosas que profundizar y trabajar que es como que no nos lo acabamos nunca, como digo yo. Pero no obstante, te digo que estás en un momento muy bueno,
que prestes atención al mensaje si te resuena y que seguro, seguro que aquí hay algo que has entendido, que hasta ahora lo estabas viendo desde una perspectiva y que posiblemente ahora tienes esa capacidad o va a pasar ese clic que digo yo, que te va a ayudar a que tú puedas ver esto de una manera mucho más amplia, ¿de acuerdo? Así que fantástico, a mí me parece muy, muy interesante esto. Bien, vamos a barajar este oráculo. Bueno, ha salido volando una carta, vamos a dejarla. Fijaros, la carta número 9, juzgas a los demás. Bueno, esta carta es importante que la tengas en cuenta porque este juicio que tú haces en el exterior es el mismo que te haces a ti mismo, ¿de acuerdo? O a ti misma. Entonces, es una cuestión de aprender a mirarte a ti desde un lugar distinto. Quiero decir, no se trata de enjuiciarte, pero sí de reconocerte, ¿bien? Y reconocer, ¿qué quiere decir? Pues que reconozco qué cosas buenas hay en mí y qué cosas no, y voy a decir entre comillas, tan buenas hay en mí. ¿Por qué? Pues porque conocer ese conjunto hace que seas honesto y que bueno, que también esa arrogancia que a veces está en nosotros pues vaya tomando forma, quiere decir que la reconozcamos también, ¿no? Porque al final aquí todos tenemos alguna que otra arrogancia, si no todas, como digo yo, porque cuando lo vas descubriendo y vas profundizando en ti te das cuenta de muchísimas cosas que pensabas que no te pasaban o que tú no eras así o que tú no actuabas así o que tú lo hacías desde otro lugar y poco a poco te das cuenta de que exactamente no es así, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que muchas veces digo, ¿no? Cuando hay tanta necesidad de servicio o cuando hacemos las cosas por los demás y queremos pues hacerlo todo nosotros, cubrirles y tal, hay una parte de nosotros que lo hace esperando un reconocimiento, entonces ahí hay una arrogancia. Nos cuesta reconocer esto porque uno dice, no, si yo lo hago desde el corazón, y bien desde tu mente posiblemente estás convencido, convencida de que lo haces desde el corazón, pero hay mucho más ahí por debajo de toda esa acción de lo que nos podamos llegar a imaginar, ¿de acuerdo? Así que es importante tomar conciencia de esto. Este juicio que tú haces al final te lo haces a ti mismo o a ti misma. Entonces, igual que tú piensas o comentas de algunas personas, pues es el mismo diálogo que tienes tú contigo mismo, contigo misma a nivel interno. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa para poderlo ver, ¿de acuerdo? Esto sería una manera también de vernos a nosotros mismos con claridad. Quiero decir, aquello que no me gusta del que tengo enfrente es un reflejo de mí mismo que no quiero reconocer, pero está ahí, ¿no? Reconocer desde el lugar en el que yo hago eso, o lo hago conmigo mismo, conmigo misma, o yo también repito ese patrón, ¿no? Dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Bien, así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y llegados a este punto, pues quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta pronto.